Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en mi casa donde quiero empezar a transmitir este mensaje. Los que no me conocen, mi nombre es Eliana López y soy comunicadora, artista, madre de dos varones. Uno ya tiene 16 años y el otro tiene 7 años. Vivo en San Francisco, soy venezolana, criada y nacida y criada en Venezuela y me vine a Estados Unidos hace 17 años. Comienzo este canal, ¿por qué? Porque nace el canal Mukupati Paz o El Camino de Mukupati. Porque, bueno, convertirse en mamá es un paso importante. Es el paso de ser la niña, la doncella y convertirte en la madre. La madre que protege, que cuida, que aboga, que busca, que hace un montón de cosas que yo no sabía hacer y que no me había preparado para hacer. No me había preparado para ser madre, no estaba enterada de lo que era. Sin embargo, gracias a que tengo una intuición muy fuerte, a lo mejor por el hecho de ser artista y por además tener un papá artista, creador, muy sensible y muy consciente, y una madre medio bruja, muy intuitiva, muy conectada con su energía y con su alegría y con la sabiduría de la naturaleza. A lo mejor por eso mismo, pues yo tengo esta intuición desde muy pequeña. Pero no tenía como una guía racional, esa intuición estaba ahí y de pronto me convierto en madre. De pronto me comienzan a pasar cosas que hacen esta transición de muchacha, de doncella a madre. Tengo que emigrar de Venezuela a Estados Unidos, puros por razones de amor, porque conocí a mi esposo y decidimos hacer una familia y el lugar apropiado para hacerla era aquí en San Francisco, donde vivimos. Pero eso significó adaptarme a una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, al mismo tiempo que estaba haciendo esa transición de doncella a madre. Y me comienzan a pasar cosas que hacen que se me despierte este nuevo lado que yo no conocía. Me toca enfrentarme a un sistema médico que afortunadamente acá tuve la oportunidad de que me acompañaran de la manera en que yo quería. Y finalmente decido tener un home birth en la casa, porque eso era la experiencia que yo decidí que quería tener. Quería yo ser dueña de mi parto, quería yo poder hacer y crear el ambiente que yo quería crear y que mi hijo naciera rodeado de las personas que más lo amamos. Y estuvo mi mamá, estuvo mi esposo, mi partera. Por supuesto, en caso de cualquier emergencia, había la posibilidad de irnos al hospital. Eso no fue necesario y tuve un parto intenso y hermoso como yo lo había visualizado. Pero eso significó que para hacer eso me tocó pararme. Me tocó pasar de esa posición de me dicen lo que tengo que hacer a decir, esto no lo quiero, quiero hacerlo como yo quiero. Y eso, creo que ese fue como el primer paso que inconscientemente, llevada por mi intuición, hice como el primero de muchos que me tocaría hacer y que me tocaría aprender a hacer durante este transitar de ser madre. No digo que todos tienen que hacer home birth, para nada. Cada parto es hermoso y convertirse en madre, cada una tiene una experiencia única con su propio espíritu y alineada con sus propias creencias y con sus propios deseos.
En mi caso, eso fue lo que yo no tenía planificado que iba a ser así, pero a medida que fui avanzando en el proceso, fue lo que yo decidí y fue lo que me llamó a mí. A lo que me refiero es al hecho de comenzar a levantarte y a enfrentarte a cosas que no son lo normal. Justo, afortunadamente, cuando tuve a mi hijo, tuve la oportunidad de tener a mi mamá cerca, pero no fue un privilegio que se extendió durante mucho tiempo, porque bueno, mi mamá estaba en Venezuela y yo estaba acá y ella tuvo que regresar a Venezuela. Y me comencé a dar cuenta de que no era la única nueva mamá, que no sabía cómo ser mamá y que estaba lejos de su mamá. Lejos por razones, en mi caso, impuestas y de una realidad, y en otros casos por una elección, porque de pronto no tienes una buena relación con tu mamá. En el caso mío, afortunadamente tengo una buena relación con mi mamá, pero sé que ese es un privilegio y un regalo que yo tengo. Sin embargo, a pesar de tener una buena relación con mi mamá estaba lejos y me quedé sin mi tribu de mujeres guiándome, protegiéndome, y comencé a sentir, además desde que quedé embarazada, que yo quería estar rodeada de mujeres. Quería estar escuchando a mujeres, quería escuchar sus historias, quería nutrirme de sus experiencias, cómo ellas habían resuelto cosas. Era una necesidad. Y claro, todas mis amigas regadas por el mundo, mis amigas con las que yo tengo esa conexión fuerte, mi mamá en Venezuela, mis tías, mis abuelas ya no están acá. Entonces estaba como privada de ese apoyo de mujeres en las que yo pudiera confiar y en las que yo pudiera contarle cosas que de pronto no le cuentas a otras mujeres. Y a pesar de que acá creamos diferentes grupos de homebirths, creamos diferentes grupos después de que los niños nacieron, las diferencias culturales son reales. Y a pesar de que yo trataba de acoplarme, pues no es lo mismo tu amiga de toda la vida que esta nueva amiga que con la que no compartes casi nada. Salvo el deseo de tener un hijo y de ser una madre presente y consciente. Ahí me comencé a dar cuenta de que estaba sola y que esa realidad la compartí con muchas mujeres que estaban también solas, alejadas de su núcleo y de su red. Y el ser mamá te comienza a presentar retos que te enfrentan a ti misma. Y en el caso, primero la lactancia, después el poner al niño a dormir, y después viene el potty training, cuando ya el niño está entre los 16 meses y los 2 años y medio, es como el window para hacer el potty training. Y entonces me di cuenta que este momento era el primer momento en donde de verdad ya tu hijo no es tu bebecito, que cuidas, que realmente hace todo lo que tú quieres. Aquí es el primer momento donde él o ella comienzan a mostrar su espíritu y su propia independencia. Y te comienzan a decir que no, y comienzas a ver ese espíritu, y es un momento en donde se te comienzan a activar una cantidad de botones que de pronto no sabías que tenías, o a lo mejor sí, ya los descubriste que tenías. Y me di cuenta que la maternidad era que tienes un poco de botones que tus hijos te los van tocando y te van haciendo reaccionar de manera automática, porque nunca te planteaste cómo voy a reaccionar ante esto, cómo voy a hacer esto, y aparte no lo pudiste conversar o recibir esa información de una persona con más experiencia, como tu mamá o tu tía o tu mejor amiga que ya tuvo hijos o tu prima. Me sentía en ese momento totalmente aislada de cualquier
guía, que me pudiera orientar. Y aparte, no parece que es lo normal pensar, ¿cómo quiero hacer esto? ¿Cómo voy a parenting my child? ¿Cómo voy a ser la madre que quiero ser? ¿Cómo es la madre que quiero ser? ¿Cómo voy a reaccionar ante estas cosas? Cuando se me presenten estos retos, ¿qué voy a hacer? Eso no es algo que nos planteamos, ni que se conversa, ni que pensamos, ni siquiera lo hacemos con nuestros esposos. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a disciplinar? ¿Cómo es el papá que tú quieres ser? ¿Cómo es la mamá que yo quiero ser? De pronto sentimos que, bueno, no quiero repetir lo mismo que hizo mi mamá porque es lo normal, queremos ser la generación siguiente, siempre quiere ser mejor que la generación anterior y entonces resulta que terminamos repitiendo todo igualito como criamos, como nos criaron a nosotros y no somos capaces de romper ese círculo y seguimos repitiendo los mismos patrones que dijimos que no queríamos repetir. Pero ¿cómo me salgo de esa rueda y cómo me convierto en esa mamá que yo quiero ser? Y eso me llevó a hacerme esas preguntas y comenzar a darme cuenta de las cosas que se me estaban despertando y de la manera en la que yo estaba reaccionando contrariamente a lo que yo quería o a lo que yo creía que quería, sin haberme planteado ninguna ruta y ningún mapa. Estaba totalmente a la deriva, quedé embarazada. Intuitivamente dije, ya va, esto no es lo que yo quiero y comencé a hacer espacio, que es como la cosa normal de la mamá que hace su espacio, hace su cuevita y creé la situación ideal que yo quería para mi hijo y para mi familia y para mí. O sea, cómo yo quería que me trataran, cómo yo quería enfrentarme a esa situación del parto. Sobre todo eso, cómo yo quería que me trataran a mí y cómo yo quería que trataran a mi hijo. No quería que me dijeran o que me asustaran o que me metieran cosas que yo no sabía qué era o que yo no estaba de acuerdo o que de pronto por miedo iba a acceder a que me hicieran cosas porque no sabes. Entonces quise como no. Yo quiero que me traten diferente. En este momento de vulnerabilidad y en este momento tan importante en donde voy a traer a mi hijo al mundo, yo quiero que me traten con respeto, con amor, con cariño y que no me hagan nada que yo no quiera que me hagan. Entonces ese era, y aparte, no quiero que le hagan a mi hijo nada que yo no quiero que me hagan. Entonces eso fue como la primera vez en donde tuve que... Luego, cuando mi propio hijo me comienza a despertar y a tocar todos estos botones, comienzo también a decir, ya va, pero esta no es la mamá que yo quiero ser y esto no es lo que yo había dicho que quería ser. Pero ¿cómo es ser esa mamá que quiero ser? Y ha sido un proceso largo, un proceso donde he aprendido muchísimas cosas y he estado reflexionando sobre muchísimas cosas. Y para eso nace este canal de comunicación. Porque siento que no soy la única, siento que hay muchas mujeres que se sienten tan perdidas como yo me sentía, que no sienten que tienen un mapa, una hoja de ruta. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo me convierto en la mamá y en la líder? Porque ser mamá es ser una líder y ser una abogada y ser una defensora de tus hijos y ser la líder de esta manada. ¿Cómo me convierto en eso? Y bueno, ha sido un camino largo y eso es precisamente lo que quiero compartir con ustedes aquí en Mukupati. En el camino de Mukupati y espero, que me acompañen y si esto les ha resonado de alguna manera, sienten que no son las mamás que quieren ser,
puedes convertirte en la mamá que quieres ser. Lo que necesitas es tener una hoja de ruta y vamos a ir hablando durante este camino juntas sobre el uso del lenguaje, sobre cuáles son las rutinas, cuáles son las cosas que se me disparan, primero cómo hacer ese mapa, qué es lo que yo quiero. Y cada una quiere lo que quiere. Cada una tiene que decidir qué es lo que quiere, qué es lo que para cada una es importante. Pero hay que decidirlo y hay que saberlo, porque si no vas a la deriva y entonces comenzamos a ver niños que son adolescentes y se siguen haciendo pipí en la cama. Y es simplemente porque los padres no supieron qué hacer. O no por falta de amor, no por falta de compromiso, no porque no sabían cómo ser padres, porque no sabían cómo ser los líderes y el guía de ese hijo o hija. Entonces, pensando en que queremos una futura generación más consciente, más que no esté rota, que tenga menos heridas y menos traumas y menos cosas que resolver, tenemos nosotros que estar más conscientes como padres y guiarlos de una manera consciente, conectados con ellos. Esa es otra cosa, aprender a estar consciente, aprender a estar conectada, aprender a observar lo que está sucediendo y no dejar que las cosas pasen y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. O aceptar lo que otra persona me diga cuando en mi interior yo sé que esto no está bien, que esto no debería ser así. Pero bueno, como el doctor me dice que bueno, que me quede tranquila, bueno, me quedo tranquila. Salir de esa niña donde se le dice qué es lo que tienes que hacer y pasar a convertirte en la mujer adulta que dice, esto es lo que vamos a hacer. Y me tomó mucho trabajo, porque no quieres hacerle daño a tu hijo, porque de pronto no quieres repetir cosas, entonces te vas al otro extremo. Entonces, ojalá que si hay cosas de las que has escuchado que te resuenan, me acompañes en el próximo episodio donde vamos a seguir hablando del lenguaje y de muchas otras cosas. Déjame un mensaje si te gustó este programa y sigamos adelante en este camino de la maternidad y de la transformación, porque realmente convertirse en padre es transformarse interiormente para poder guiar y ser los líderes que queremos ser, para convertirnos en la mamá que quiero ser.